Y esta noche, queridos hermanos, la iglesia me ha dado un tema que considero muy importante: Jesús como maestro. Y vamos a tratar de analizarlo con todos ustedes, ¿ya? Jesús fue el maestro de maestros. Cuando estudiaba la carrera de pedagogía, no acabó la carrera, pero he estudiado buena cantidad de semestres para aprender más, ¿me entienden? Los docentes hablamos de diferentes maestros en la antigüedad: Sócrates con sus preguntas, Vygotsky, grandes maestros de historia. Y a mí justo me toca, no sabía que el pastor, la profesora me dice: tú vas a exponer sobre Jesús como maestro. Bueno, a ver, ¿qué voy a hablar de Jesús como maestro? Y me doy cuenta que comparado con todos los grandes maestros de la historia, Jesús sobrepasa a todos con creces. No solamente por el contenido de su enseñanza, sino además por la metodología de su enseñanza, ¿no? Jesús es maestro desde donde lo mires, y tenemos mucho que aprender de Él como maestro. Y quiero mencionar a Jesús como maestro a través de 4 momentos de cómo logró que sus discípulos lleguen a ir al mundo y predicar el evangelio. Fíjate, Jesús invirtió 3 años, y en 3 años logró que 12 hombres empezaran una misión de ir a predicar el evangelio en todo el mundo. En 3 años logra convertirlos de miedosos en jóvenes valientes. Logra hacer que ellos se levanten y vayan a todo lugar sin temor a hablar de Él. ¿Cómo hizo esto? Ese es un buen maestro, el que logra reproducirse a sí mismo en otras personas, el que logra que no solamente aprendas contenido, sino transmite vida en todo lo que está haciendo. Y pensando en eso, quiero pensar en 4 momentos claves de Jesús como maestro. Y la primera palabra clave para esta noche es esta, hermanos: ejemplo, ejemplo. Porque Jesús comenzó dando un ejemplo a sus discípulos, ejemplo en muchos sentidos. Pero vamos a leer este pasaje, porque Juan, hablando de Jesucristo, hablando de lo que Él hizo con cada uno de ellos, al iniciar nomás su libro, nos menciona este pasaje poderoso que dice de esta manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan empieza su epístola diciendo que lo inalcanzable se hizo alcanzable. Recuerda, donde dice aquí verbo, literalmente en griego dice logos, ¿ya? ¿Y qué es el logos? ¿Ya? Investigando un poquito el tema, me enteré que logos había sido el nombre que le dio Platón al Dios Todopoderoso. Es que Platón, 5 siglos, 500 años antes de Cristo, siguiendo las ideas de Sócrates, dijo: los dioses que tenemos los griegos no son dioses. Se pelean entre ellos, tienen pasiones igual que nosotros. No son dioses, nosotros nos hemos inventado esos dioses. Y Platón pensó, dijo: tiene que haber otro Dios más grande, tiene que ser creador de todo, tiene que ser uno solo Dios. No sabía quién era ese Dios, así que le llamó ese Dios el Logos. Y como el Logos era perfecto, pensó: es inalcanzable, jamás vamos a poder alcanzarlo. Somos imperfectos, Él es perfecto. Hasta ahí llegó en sus razonamientos. Buen acercamiento. Pero de pronto Juan, cuando escribe este versículo, miren lo que dice: el Logos se hizo carne, habitó entre nosotros. El perfecto vino aquí a tierra y habitó entre nosotros. Lo inalcanzable se hizo alcanzable. Lo divino se hizo humano, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Miren, queridos hermanos, Isaías 9 dice: pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y hablaba de Jesucristo, que cuando vino aquí a tierra, vino a traer luz, vino a ser ejemplo. ¿Qué hizo Jesús el primer año con sus discípulos? En realidad fue un año en que el Señor enfatizó esta palabra clave: ejemplo, ejemplo. Jesús llamó a sus discípulos y ellos le seguían donde Él iba. ¿Hacían milagros discípulos el primer año? No hacían nada más. Miraban lo que Jesús estaba haciendo.
Los teólogos conocen este año como el año de la popularidad, porque fue allí donde Jesús fue a las grandes multitudes, hizo los grandes milagros que están en la Biblia, y toda la gente estaba admirada de este Jesucristo y lo que hacía. Sus discípulos estaban detrás de Jesús aprendiendo. Entonces miremos tres cositas esenciales aquí. Cuando Jesús inició su ministerio, fue cuando Juan el Bautista dijo a sus discípulos: tú eres el Cristo. Y dice: no, yo no soy el Cristo, yo soy digno de desatar la cosecha de casado. Y les dice después a sus discípulos, a los discípulos de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cristo. Y la palabra dice que algunos discípulos de Juan se acercaron a Jesús y le hicieron esta pregunta: Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús dice: vengan y vean. Y se fueron a dormir con él esa noche. No sé si habrán dormido esa noche. Yo creo que han charlado un montón, habrán tomado alguna no sé si había té o café en ese tiempo, pero tomaron algo, seguramente comieron, compartieron, rieron. El asunto es que al día siguiente uno de ellos salió corriendo de ese lugar. Se llamaba Andrés y va directamente a su casa, ¿no? Y tiene su hermano llamado Pedro. Dice: Pedro, hemos encontrado al Mesías. Una noche bastó para que Andrés esté convencido de que el Mesías era Jesucristo. Y le parece que Pedro también corriendo va a ir donde el Señor, y los dos van a decidir seguir a Jesús a la larga. Otro discípulo sale corriendo también a buscar a su amigo. Este se llamaba Felipe. El asunto es que Felipe estaba debajo de una higuera, quizás comiendo higos ahí tranquilito, y Felipe le dice: hemos encontrado al Maestro. Y Natanael, todo incrédulo, dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe dice: ven y ve, comprueba por ti mismo que lo que te estoy diciendo es así. Natanael se anima a ir, y cuando Jesús está viendo: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y Natanael cree en el Señor, ¿ya? Es decir, Jesús no solamente enseñaba por lo que decía, enseñaba por lo que hacía. Daba ejemplo de lo que estaba haciendo. Y al final de su ministerio, esta tarde vamos un poquitito de cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y después dice: ejemplo les he dado. Queridos hermanos, Jesús empieza el paradigma de su enseñanza a través de su vida. Así que la primera palabra clave para entender a Jesús como maestro es la palabra ejemplo. No te olvides. No hay una auténtica enseñanza sin alguien que esté ejemplificando una verdad bíblica. Bien, pero vamos a la segunda palabra clave que nos muestra cómo era Jesús como maestro. Y la segunda palabra clave es instrucción. Vámonos a Juan capítulo 8, versículo 2. Y aquí muestra una de las escenas donde Jesús está enseñando. Y mira lo que dice la palabra. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Estaba buscando en los evangelios cuántas veces se repite la palabra enseñaba. Y me he dado cuenta que un montón de veces, porque Jesús enseñaba una vez, otra vez, 2 veces, 3 veces, siempre estaba enseñando. Y esto fue lo que Jesús hizo el segundo año de su ministerio de manera especial con sus discípulos. Si el primer año fue el año del ejemplo, el segundo año del ministerio de Jesús fue el año de la instrucción. Ahí la gente ya empezó a oponerse al Señor. Y la palabra dice que Jesús ya se apartaba de las multitudes y se concentró en sus 12 discípulos. Enseñaba una parábola a la gente, la volvía a explicar en detalles a los discípulos. Hacía una enseñanza general, un milagro, y después explicaba el milagro a los discípulos. Les está instruyendo, les está enseñando paso por paso lo que ellos deben hacer. Les está dando instrucciones precisas de vida. ¿Cómo es que enseñaba Jesús? Pues Jesús enseñaba de muchas maneras, hermanos. Enseñó por medio de parábolas. Ese era el método que más usó Jesús. ¿Cuántos discursos de Jesús hay en el Nuevo Testamento? Yo he encontrado 2 nomás: el Sermón de la Montaña y lo que se conoce como el Testamento de Jesús, Juan 13 al 17. ¿Cuántas parábolas hay? Juan Cruz dice que hay 55 parábolas.
¿Ya? 55, es decir, un montón de veces contaba historias. Historias sencillas que ejemplificaban grandes verdades del reino de Dios. Jesús también enseñaba por medio de preguntas, ¿ya? Una vez estaban reunidos con sus discípulos y pregunta a ellos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Juan el Bautista, que ha resucitado, Elías, ¿no? Cada uno da su idea. Y después pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro levanta la mano y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya, listo. Jesús hace preguntas. A veces alguien le preguntaba algo y le contesta con otra pregunta, ¿ya? Es decir, muchas veces hace que la gente piense en lo que está haciendo, piense en sus enseñanzas, cuenta historias, hace preguntas y de esa manera instruye. Pero la forma más usada por Jesús es lo que se conoce como enseñanza en el camino. ¿Qué es eso? Que mientras caminaban, Jesús aprovechaba lo que iba a pasar, lo que podían ver los discípulos para poder enseñar. En una ocasión dice Jesús a sus discípulos: miren las aves del cielo, que ni aran ni siembran, pero el Padre les alimenta. Miran las flores del campo, que hoy están tan hermosas y mañana se van a secar. ¿Cómo? Ni Salomón con toda su gloria pudo vestirse como una de ellas. ¿Cómo no tienen fe? Estaba enseñando acerca de no afanarnos por la vida. Miren esto, miren esto. ¿Se acuerdan la ocasión cuando llegaron al templo con sus discípulos? Y de pronto todos están dando sus ofrendas. Y el rico entró con su bolsa llena de monedas. Hizo tocar seguramente un trompetista delante de él para que todos miren todo el dinero que estaba dando. La costumbre era esta: agarraba una moneda, ¡tuc!, soltaba. Otra moneda, ¡pac!, la daba. Y mientras más tiempo durara dando monedas, pues, más generoso ha sido, más bueno ha sido. Y la gente decía: oh, qué bárbaro, cuánta ofrenda ha dado para Dios, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Y claro, pasó la escena y entró una viuda pobre. Ahí sacó una moneda pequeñita, pone, y Jesús dice: esa mujer ha dado más que todos los demás. Y claro, quizás un discípulo dijo: pues, Señor, estás loco, ¿cómo que más que los demás? ¿No te has dado cuenta que otro un montón de dinero y esta da una moneda y la más chiquitita que hay? Jesús dice: este ha dado lo que le sobraba, ella ha dado todo lo que tenía. ¿Quién ha dado más? A través de las escenas, a través de lo que iba pasando, Jesús iba enseñando en el camino. Jesús inclusive enseñaba a través de la amistad que podía ofrecer a otras personas. Eso me he olvidado anotar y debería estar ahí anotado. ¿Recuerdas la historia de Zaqueo? ¿Cómo logró Jesús que este hombre pecador se arrepintiera? Le dio un mensaje de media hora, un mensaje de un día. No predicó Jesús en esa ocasión, ¿ya? Te cuento cómo fue la historia. Había un hombre que era fariseo, el jefe de los publicanos. No era fariseo, era el jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran traidores a la patria, que se habían vendido a los romanos para cobrar impuestos a los propios israelitas. Ese era un publicano. El publicano se prestaba y el gobierno romano le mandaba un soldado y en un barrio tenía que cobrar un denario cada mes a cada persona por existir. No tenías que hacer nada, tenías que pagar un denario, ¿ya? Un denario equivale a unos 150 bolivianos cada mes. Cada persona tenía que dar eso. Pero el publicano nunca cobraba un denario, que era lo que tenía que dar al imperio romano. Cobraban 3 denarios, 450, ¿ya? 150 era para el imperio romano, 150 para el soldado y 150 se quedaba para él, ¿ya? Es decir, eran ladrones. Era el peor tipo de personas, los más odiados de todos. Y Zaqueo era el jefe de todos ellos, ¿ya? Fue un hombre riquísimo que se enriqueció a costa de sus propios gente. Y de pronto Zaqueo quiere ver a Jesús y como es bajo de estatura, se sube a un árbol para ver al Señor. Y Jesús está pasando por ahí y dice: Zaqueo, bájate del árbol, porque es necesario que more en tu casa. ¿A quién tú le puedes decir esas palabras? Puedes caminar por la calle y decir a cualquier: hey amigo, es necesario que hoy more en tu casa. ¿Puedes decir a alguien eso? ¿A quién podrías decir esas palabras? A un amigo, claro. A tu amigo íntimo que le conoces de siempre. Puedes decir: oh, el día alojarme en tu casa, ¿sí o no? Te va a alojar, ven, amigo, no importa, no pasa nada, somos amigos.
Jesús trató a Zaqueo como si fuera su amigo, su conocido de siempre. Y le trata de esa manera. Y la palabra dice que Zaqueo se alegró. No tenía ni un preparativo, pues todo alegre, se baja del árbol. Y Jesús va y le sigue. Seguramente se fueron todos los discípulos también a la casa, porque Jesús no caminaba solo, iba con toda su gente. Según Zaqueo se dijo, ya, baten la vaca, traigan. Tenía dinero para eso, entonces traigan la mejor comida. Está preparando todo para el Señor, ¿ya? Y en medio de todos los preparativos, Zaqueo se da cuenta de algo, que él está mal con Dios, que él es un hombre pecador. Y sin que nadie le diga nada, le dice a Jesús, Señor, si he robado a alguien, le voy a devolver. La mitad de lo que tengo, voy a darlo a los pobres. Y se arrepiente solito, ¿ya? Y Jesús, sin dar un mensaje, hace la conclusión de esta escena. Porque Jesús dice, este también es un hijo de Abraham. Yo no he venido a buscar a los sanos, he venido a buscar a los enfermos, ¿ya? Y Jesús declara que este hombre ya es salvo porque se ha arrepentido. Jesús, ¿cómo lo convenció? Sin abrir la boca, Jesús ya logró que este se convierta. ¿Cómo lo hizo? Mostrando amor, siendo amigo de alguien. Hasta de esa manera Jesús enseñaba. ¿Te das cuenta? Porque Jesús es un buen maestro. Usa diferentes formas para enseñar. Su vida respalda lo que está haciendo. Enseña. Los historiadores dicen que Jesús, el primero de su ministerio, dio ejemplo a sus discípulos. El segundo año de su ministerio, les instruyó para que ellos entiendan exactamente las verdades del reino de Dios. ¿Qué pasó el tercer año del ministerio del Señor? Y aquí vamos a la tercera palabra clave. La tercera palabra se llama apoyo. Apoyo. Vámonos a Lucas 10:1. Bueno, a ver, ¿qué pasó aquí? La palabra dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, los obreros pocos. Por tanto, rogad, Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Bueno, tercer año comenzaba. Y este año fue diferente de los dos anteriores. Jesús ya no estaba dando ejemplo. Jesús ya les había instruido. Ahora, ¿qué hace el Señor? Nos puso de dos en dos. Vayan. ¿Quién va a predicar el reino de Dios ahora? Los discípulos. ¿Quiénes van a hacer milagros? Los discípulos. ¿Quiénes van a liberar demonios? Los discípulos. O sea, Jesús ya no hace la tarea. No sé si se quedó debajo de un árbol, no sé qué estaba haciendo el Señor, pero la palabra dice que de dos en dos a los 70 los envió. 35 grupos predicando. Ojo, estos hombres ya han visto a Jesús hacer las cosas. Esos hombres ya han sido instruidos en cómo hacer. Jesús les está haciendo practicar. Les está haciendo practicar. Este es el tercer elemento clave de enseñanza. A ver, les dio tareas que realizar. Les dijo, van a entrar a una ciudad y en la casa que les reciban, comen lo que les den, ¿ya? Y si en una ciudad no les reciben, sacudan sus pies y váyanse a otro lugar. No van a llevar comida, no van a llevar espada, ¿ya? Y van a sanar a los enfermos, van a liberar a los endemoniados, van a anunciar el reino de Dios. Les da una tarea clave y los envió. Bueno, los hombres van, ¿no? Y claro, al retornar, ¿qué dijo un grupo? Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, ¿no? Según te liberaron a alguien y realmente se dieron cuenta del poder de Dios y regresan contentos. Pero también recuerdan, en esta historia hay un grupito que llega bien triste, ¿no? Llegaron tristes diciendo, Señor, no hemos podido liberar a ese joven, ¿no? No hemos podido. Y Jesús dice, se reniega y los trae y libera al muchacho. Y los discípulos preguntan, Señor, ¿por qué no hemos podido liberar al joven? Ese género de demonios solamente sale con ayuno, ¿no? Eso es. Les está enseñando, les está alentando, les está corrigiendo. Están perfeccionando las habilidades que tienen ellos para ellos continuar la misión que Jesús les había dado. Les está haciendo practicar, ¿ya? ¿Te das cuenta la metodología de Jesús? ¿No? Ejemplo,
instrucción, ahora les está apoyando para que ellos estén listos para la misión que ahora van a continuar. Falta un cuarto paso para que estén listos. Ese cuarto paso, ¿sabes qué se llama? Delegar. Jesús les delega la responsabilidad. ¿Ya? Jesús ya estaba acabando su tercer año de ministerio, está a punto de dar su vida y realmente resucitar y subir al Padre, y Jesús les delega lo que ellos deben hacer ahora. Y saben, la gran comisión no está en un evangelio, en realidad está en los 4 evangelios y también en el libro de Hechos. Y cada relato nos muestra una parte de esa gran comisión. Recuerden, en la UCE, en general en toda Bolivia, el mes de agosto es el mes de misiones y debemos recordar eso también. A ver, miremos algunas cosas sobre esto de delegar. ¿A dónde debían ir? Mateo 28, 19 al 20. A ver, ¿a dónde debían ir los discípulos? ¿Debían ir a la esquina? ¿Debían quedarse en Nazaret? ¿Dónde debían ir? Y claro, la palabra en la gran comisión de Mateo dice de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la respuesta es sencilla, hermanos. Jesús les estaba diciendo que los discípulos que han aprendido esas cosas del Señor ahora debían salir en dirección a todas las naciones. No era suficiente quedarse en Israel, debían ir a todo el mundo, a cada etnia, a cada lugar. ¿Saben? La misión de Jesús debe ser anunciada en todo el mundo. En Bolivia todavía hay necesidad de predicar el evangelio. Hay necesidad, hermanos, ¿no? En Santa Cruz, creo que la zona más necesitada son las ex misiones jesuitas, ¿no? Allá en el norte, ¿no? De San Ramón a la derecha, ¿no? Hacia esa zona, ahí hay necesidad. Pueblos históricamente sumamente católicos, cerrados al evangelio. El Señor está obrando allá. Se están levantando iglesias, pero falta más por hacer. ¿Cuál es el departamento de Bolivia que tiene menos cristianos? Tarija, en el sur, es el departamento que menos cristianos tiene. ¿Ya? Hay tarea pendiente en Bolivia. Pero déjame decirte algo. Bolivia es uno de los países más bendecidos con el evangelio de Sudamérica, porque después de Brasil y Chile es el país que tiene más cristianos en porcentaje. ¿Ya? Es decir, en Sudamérica, solamente al lado, Paraguay tiene 3% de cristianos. Bolivia está rondando casi entre el 10 al 15%. ¿Ya? Es alto comparado con otros lugares. Es decir, hay más necesidad fuera de Bolivia que en Bolivia. ¿Ya? ¿Y qué si pensamos en el mundo? Los misionólogos dicen que la gran necesidad del mundo actualmente está en el norte de la India, Bután, Pakistán, Bangladesh, como la zona más necesitada de que alguien vaya a predicar a estos lugares. Entonces es el mundo. No podemos quedarnos con una visión solamente de aquí. Tenemos que mirar el mundo. Pero Marcos responde otra pregunta. Yendo al mundo, ¿qué debemos hacer allá? ¿Ya? A ver, ¿qué debemos hacer? Y Marcos, relatando la gran comisión, dice de esta manera en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Marcos nos da qué debemos hacer. Llegando al mundo debes repartir pan, debes, no sé, educar a la gente. No. Predicar el evangelio. Esa es la tarea. Ahora, Lucas nos va a decir de qué se trata el evangelio. ¿Qué es el evangelio? En el relato de la gran comisión de Lucas, miren lo que dice Lucas sobre esto. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí Lucas hace un resumen magnífico de lo que es el evangelio. Tienes que arrepentirte. Y es posible arrepentirte porque Jesús ha muerto en la cruz por tus pecados. Y si haces esto, vas a tener perdón de tus pecados. Ese es el evangelio, de eso se trata. El evangelio es tan poderoso porque es así de sencillo para todo aquel que cree en el Señor. Ahora Juan responde otra pregunta, ¿no? Y la pregunta que responde Juan es esta: ¿quién es nuestro ejemplo de lo que hay que hacer?
Y es que Juan 20:21 dice esto. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús estaba diciendo: yo soy el modelo de misión. Lo que yo he hecho, ahora ustedes tienen que hacer en el mundo. No tienen que comenzar una misión nueva, tienen que continuar la misión que yo he comenzado. Deben continuar. Les comisionó. Eso es enviar, hermano. Esa es la última palabra clave, ¿no? Es delegar. Le estaba diciendo: ustedes van a ir. Y la gran comisión en Hechos, ¿dónde está? ¿Y qué pregunta responde? Eso me he olvidado poner, hermano. Ahora sí te pensaba en eso, pero bueno, ya soy humano, hermano, si fallo. Pero el libro de Hechos responde a esta pregunta: ¿con qué poder vamos a ir al mundo a predicar? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos da poder para ir a predicar al mundo. Es decir, en los 5 libros está la gran comisión. Y cada versículo nos muestra una faceta diferente de esa gran comisión, a través de la cual debemos ir a predicar al mundo. Muy bien, esos son los 4 pasos que Jesús usó para moldear a sus seguidores. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles serán? Ejemplo, instrucción, apoyo, delegar. No te olvides, ya, un resumen. Ahora sí, ¿qué aprendemos de Jesús como maestro? Ya, esa es la pregunta. ¿Qué aprendemos de Jesús como maestro? Y quiero hacer 2 niveles de aplicación, hermanos. En primer, un nivel de aplicación para los padres. ¿Ya? Para los padres. Esta mañana estamos hablando de padres, y creo que todos son papás, y todos que van a ser papás o mamás necesitamos entender esto. Y es que, queridos hermanos, yo he entendido que el modelo de Jesús tiene que ver con esto. El papá, la mamá tienen que aprender a ser ejemplo para sus hijos pequeños. Claro, el niño pequeño aprende por medio del ejemplo, ¿ya? Si tú como papá llegas a tu casa, te arrojas en el sillón, prendes la tele y estás todo el tiempo ahí cambiando canales, mirando fútbol, ¿qué va a hacer tu hijo pequeño? Lo mismo, se va a arrojar en el sillón, va a hacer el control y ahí ves, y no te va a dar el control, ¿verdad? Y vas a renegar porque no te queda el control. Pero ¿quién le ha mostrado eso? Vos. Si la mamá siempre reniega, grita, está ahí toda enojada, ¿qué va a hacer su hijo o su hija cuando la vea? Va a renegar, igualito que ella reniega, va a renegar, porque lo que ve, reproduce. El pequeñito es como una grabadora que reproduce todo lo que está viendo. Si ve que su papá ora, va a orar. Si ve que su mamá lee la Biblia, aunque ni siquiera sepa leer, va a leer la Biblia. ¿Ya? Yo recuerdo leer mi Biblia misional, de pronto me fijo, mi hijo había estado guardando otra Biblia y también leía. No sabía leer, pero estaba mirando. ¿Ya? Porque lo que ve, hace. El paradigma de trabajo, el paradigma de educar a nuestros hijos es el mismo de Jesús con niños pequeños. Darles ejemplo. Porque si ellos ven ejemplo en ti, ellos van a seguir el camino del Señor. Pero la segunda palabra de instrucción se aplica a los niños medianos que tenemos, porque ellos necesitan quien les instruya. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la palabra en hebreo que aparece en ese pasaje habla de esos niños medianos. No habla de niños pequeños, porque hay otra palabra en hebreo para eso. No habla de niños grandes, habla de niños medianos. Porque el niño mediano necesita que alguien le muestre cuál es el camino, que alguien le diga por qué de las cosas. Al niño pequeño tienes que explicarle por qué tiene que ir a la iglesia. No, tienes que obligarle. Vamos, que usted se cambie y nos vamos, ¿ya? Quieras o no, ¿no? Listo. No hay que explicar nada. Tiene que seguir tu ejemplo. Pero al niño mediano ya no. Tienes que obligarle de todas maneras, pero a este hay que instruirle, ¿no? La palabra dice que no debemos dejar de congregarnos. En la iglesia vas a encontrar quien te enseñe, vas a encontrar amigos, otras personas que te guían para. En la iglesia alabamos al Señor, en la iglesia adoramos al Señor, y hay que enseñarle todo al niño mediano, porque él quiere aprender, tiene preguntas y necesita de padres que les vayan enseñando. Es lo que necesita el niño mediano.
Con el adolescente, ¿qué hacemos? El adolescente necesita apoyo. Eso es lo que en gerencia se llama liderazgo lateral, ¿ya? ¿Qué es liderazgo lateral? Sin imponer, aconsejas. El consejo es más poderoso que la orden con los adolescentes. Si un adolescente dices, prohibido que hagas esto, por nada más que le has prohibido va a hacerlo, ¿no? Es decir, lo contrario va a hacer, ¿no? Pero si le aconsejas que haga algo y le muestras el porqué de tu consejo, él es inseguro todavía y va a seguir tu consejo. ¿Por qué va a seguir tu consejo? Porque no le has impuesto. Él sigue consejos. El consejo es más poderoso que la orden con los adolescentes. Necesita apoyo, alguien que le esté mostrando todavía el camino, pero no de manera directa. Y el paradigma de delegar, ¿a quién se aplica? A los jóvenes. Cuando al joven lo preparamos para que enfrente la vida. Recuerda, querido hermano, en el libro de Salmos, el Salmo 127, compara a nuestros hijos con saetas. ¿Ya? Es lo que dice la Biblia. Que nuestros hijos son saetas en mano de valiente. ¿Qué es una saeta? ¿Qué es una saeta? En otras palabras, ¿qué es saeta? Una flecha, ¿ya? Ese palito que haga lo lanza, eso es. No compara a tus hijos con muebles para que se queden en tu casa toda la vida. No compara a tus hijos con televisores para que los mires toda la vida. Compara a nuestros hijos con saetas. ¿Una saeta cumple su función si se queda de adorno en tu casa? Pues no, la saeta está diseñada para agarrarla y mandarla al blanco, ¿ya? Es decir, desde que tus hijos nacen, debes prepararlos para que un día lleguen a ser adultos. Y toda la vida les estás preparando para el día que se van a ir de la casa, ¿ya? Entonces, desde que nace hay que empezar a prepararlos, darles las pautas, darles ejemplo, instruirlos, apoyarlos, entrenarlos. Y después una pata, ya usted se va afuera, ¿no? Y vaya con su esposa, con su esposo, vaya a arreglar sus asuntos. Ya te enseñó lo que he podido, ahora tienes que resolverlo tú solo, tú sola. Pon tus pantalones de varón y vamos, adelante. Sé la mujer valiente de Proverbios 31 para enfrentar la vida y prepararlos para ese momento. Miren, el paradigma de Jesús de enseñanza aplicado a la educación de nuestros hijos. No te equivoques, es fácil equivocarse en esto, hermanos, ¿ya? Muchas veces queremos apoyar a los niños pequeñitos, ¿ya? Hijo, ¿será que quieres comer hoy día o no vas a comer todavía? ¿Ya? ¿Quieres pollito o sopita? Quiero pollo. Hija, ¿para qué le has dado sopa? No come sopa él, pollito siempre quiere. Ya anda a comprárselo, ¿no? Entonces, lo malcriamos, bien malcriado, porque no le damos ejemplo. No somos capaces de darle una pauta clara de conducta cuando son niños pequeños, cuando todavía es posible educarles bien. Nos equivocamos, ¿me entiendes? O a veces tratamos de ser ejemplo para nuestros adolescentes, justo en la época que tus adolescentes no creen en vos y creen que tú no sabes nada. ¿Ya? Te equivocaste, era el tiempo de apoyarles, era el tiempo de hacer otra cosa. No te equivoques de edad. Con cada edad nuestro trabajo, nuestro rol como papás es diferente. O trato de instruir a mi hijo ya adulto y dicen, hijo, no llores, tu esposa te ha tratado mal, ven, yo te voy a tratar bien, yo te lo voy a cocinar lo que tú quieres, ¿no? No te metas, es adulto, ¿ya? Que hacerle sus cosas con su pareja, no tienes que meterte, ¿ya? Tienes que decir, hijo, vaya a solucionar sus cosas, yo ya no sé, no te metes conmigo, fuera de aquí, ¿ya? No me vengas con tus cosas. Le haces daño si te metes, ¿ya? No en vano la palabra dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Dejará, tiene que soltar, tienes que dejarlo ir. Nadie realmente se puede unir si no está primero dispuesto a dejar. Otra vez el paradigma se cumple si pensamos en la educación a nuestros hijos. Pero vamos con la iglesia, hermanos. A ver, ¿cómo aplicamos el paradigma de Jesús en la iglesia? Y queridos hermanos, también se aplica. Tenemos que ser ejemplo como creyentes a los no cristianos.
Claro, hermanos. ¿Cómo es que vas a ganar a la gente hoy en día? Yo amo a Jesús mucho. No sabes cómo le amo. Te conoce, pues, es tu compañero. Sabes que haces trampa en los exámenes. Sabes todo de ti. Y estás ahí hablando fuerte todavía en el nombre del Señor. ¿Ya? No te va a creer. ¿Ya? La gente no cree a aquellas personas que solamente hablan. ¿A quién cree la gente? A la persona que muestra con su vida algo. Mostrar a Jesús con tu vida. Que tus amigos vean a Jesús en tu vida. Entonces ellos van a decir: ¿dónde es tu iglesia? Quiero ir contigo. Porque ven ejemplo en ti. ¿Por qué estás alegre si todos estamos tristes? No ven ejemplo en ti. Entonces, si ven ejemplo en ti, ellos van a querer seguir a Jesús. Necesita ser ejemplo para los no creyentes. ¿Qué debe hacer la iglesia con los creyentes? Instruirles. Esa es la tarea de la iglesia. Que el creyente sea edificado en la palabra, ir creciendo. Se usa el manual de discipulado Nueva Vida en Cristo, ¿no? 7 libros, tiene que estudiar 7 libros. Y hay otras fases más que ya tiene el hermano Pablo, y ahí están. Hay que seguir avanzando, entender todo lo que podamos, crecer, hermanos. Y crecer implica dedicación. Dedica que la iglesia ayude a los creyentes a crecer. Y no se trata de engordar espiritualmente hasta reventar, ¿ya? Se trata de llevar al creyente a un punto clave en su vida. El punto que consagra su vida al Señor, este cristiano. Entonces se convierte en un discípulo. Y al discípulo, ¿qué hay que hacer? Apoyar. Hay que darle herramientas para que se prepare para el llamado que Dios tiene para su vida. Es como un soldado que ha entrado al cuartel. Y en el cuartel, ¿qué te dan? Armas, ¿no? Tienes que manejar primero diferentes armas y más armas. Y mientras más armas tomas, pues estás más preparado. Y se supone que cuando sales del cuartel, eres un soldado que está listo para la guerra, ¿no? Listo para todo. Eso es. Apoyar tiene que ver con eso. Que la iglesia da armas a los discípulos. Los prepara para que estén listos para cumplir su misión. Entonces el discípulo entiende el llamado de Dios para su vida. ¿Y qué hace la iglesia ahora? Con los líderes, delega. Tú ya estás listo para hacer una tarea. Tú también estás listo. Y los va poniendo en lugares de servicio. Otra vez el paradigma de Señor Jesús se vuelve a aplicar en otro contexto, en el contexto de la iglesia. Bueno, hermanos, ahora sí, a manera de aplicación, tengo algunas preguntas para ustedes. Primera pregunta: ¿quiero ser un maestro como Jesús? Aprendamos del maestro. Y en los lugares donde nos toque servir, aprendamos a hacer y seguir el ejemplo de Jesús. Segunda pregunta: ¿quiero ser un padre que es ejemplo, que instruye, apoya y delega? Que Dios nos ayude en esta tarea, hermanos. No es fácil, pero necesitamos hacer esto con nuestros hijos. Entender nuestro rol, que es diferente según la edad de los niños que tenemos. Tercer lugar, queremos como iglesia evangelizar, edificar, equipar, enviar. ¿Ya? Esa es la tarea, hermanos. ¿Ya? De eso se trata. Cuando a mí me preguntan, ¿para qué existe el grupo de adolescentes? Ya les he dicho, mis adolescentes saben de memoria. La iglesia existe para evangelizar, para edificar, para equipar, para enviar. Para eso existimos. Las 4 Es que definen nuestra razón de ser, lo que Dios quiere que hagamos. La iglesia existe para eso, y a eso podemos y debemos dedicarnos, siguiendo otra vez el ejemplo de Jesús como maestro. Vamos a orar, queridos hermanos. Creo que hay varias cosas para que usted piense y pueda aplicar en su vida y en la vida de la iglesia. Señor, te damos gracias porque tú fuiste un ejemplo de maestro, Dios. No solamente por las grandes cosas que enseñaste, sino por tu metodología, por cuidado hacia la gente. Porque no comenzaste con grandes discursos, Señor. Comenzaste dando ejemplo en tu vida para que los demás puedan seguirte. Gracias, Señor, por la forma como instruiste a tus discípulos, no usando un solo método, usando un montón de métodos, haciendo diferentes cosas para que ellos puedan crecer. Gracias porque no te quedaste a instruirles toda la vida. Empezaste a darles tareas, Señor,
Les ayudaste a practicar para que ellos desarrollen, Señor, su carácter, desarrollen su fe, desarrollen sus habilidades. Y cuando estaban los delegaste, Señor, la tarea que tenías tú para ellos. Señor, qué lindo modelo. Ayúdanos a seguir este modelo en nuestras vidas. Señor, a todos los papás, mamás aquí presentes, Señor, a veces fallamos con nuestros hijos. ¿Por qué no somos ejemplo para los pequeños? Porque estamos perdiendo el tiempo sin instruir a nuestros niños medianos. A veces no estamos apoyando como necesitan nuestros adolescentes y a veces no sabemos delegar a los jóvenes, Dios. Ayúdanos a cambiar con tu ayuda, Señor, con tu poder. Ayúdanos como iglesia también, Padre, a ser ejemplo para los no creyentes, para que ellos crean en ti, Señor, para que ellos no vean incongruencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Padre Celestial, ayúdanos a instruir de una manera clara a aquellos que ya son cristianos. Ayúdanos, Padre Celestial, también a apoyar a aquellos, Señor, que ya están preparándose, a aquellos que quieren crecer, a aquellos que ya se están preparando para servirte. Y ayúdanos finalmente, Señor, a delegar, a mandar a aquellos que ya están listos. No solamente a la ciudad de Montero, sino a toda Bolivia. No solamente a Bolivia, Señor, sino a todo el mundo, según tu mandato para nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu amor. A ti sea gloria por siempre. Bendice siempre, Iglesia Dios Amor. Bendice a sus pastores, a sus líderes, Señor, a cada hermano, a cada hermana que te sirve en algún ministerio, a cada hermano que asiste, Señor, a cada persona que está aquí presente. Tu mano de bendición sea sobre sus vidas. Porque te ruego eso en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Deseamos de todo corazón que este orden de culto haya sido de mucha bendición para tu vida. Si necesitas algún apoyo en oración, no dudes en escribirnos, que estaremos atentos a tu mensaje.